a empezar antes de pasar lista asistencia, les voy a preguntar cómo han estado. ¿Han leído el libro? ¿Qué tal les parece la información? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a los videos, a lo que se ha comentado de cómo se va a evaluar, etcétera, lo que sea? ¿No tienen alguna pregunta antes de pasar lista? ¿No hay dudas? Maestro, ¿esta es la última unidad o van a hacer falta más? No, van a hacer falta más, faltan dos. Ah, Son cinco. ¿son varias? Sí, son Creo cinco. que son. 5 unidades. Ah, oh, sí, 5. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Bien, entonces vamos a pasar a asistencia. Espero se estén cuidando mucho. Acá en Rosa Morada ya se habla de otros casos de COVID-19 para estar muy atentos. Acuña López Alondra. Presente. Ahumada Contreras Odalis Natalí. Presente. Arreola Zúñiga Milton Felipe. ¿No está Milton Felipe? Arteaga García Delber Giovanni. ¿No se encuentra Delber Giovanni? Ávila Inda Julián Emir. ¿No está Julián Emir? Betancourt Franco Saori Guadalupe. Presente. Bravo Larios Maricruz Estefanía. Presente. Bravo Ramírez Jacqueline. ¿No se encuentra Jacqueline? Presente. Ok. Presente. Uriel Manzano Pablo Vladimir. Presente. Flores Lamas Lorna Mariel. Presente. Flores López Itlalia Naí. Itlalia Naí. Maestro, a mí me dijo anoche que tal vez no se iba a poder conectar hoy. La razón. No me aclaró muy bien, pero creo que tenía que ir a un velorio o algo así. Ok, lo voy a justificar para que vea el video de la grabación, ¿sí? De la sesión. García Álvarez Yareli Giselle. Profe, yo voy antes de ella. Voy entrando, perdón. ¿Cómo te apellidas? Flores López. Sí, ya te justifiqué. Me acaba de decir una compañera que ibas a ir a un velorio o algo así. Tienes la asistencia. Es García que Álvarez, aquí casi velorio, es por eso. García Álvarez Yareli Giselle. No está Yareli Giselle. Gascas Bonilla América Lisset. No está América Lisset. González Michelle Anaí. Presente. González Méndez Emanuel Isaí. ¿Sí está Emanuel Isaí? Sí, lo estoy viendo en la pantalla, pero no habla. Hernández Villela Alex Octavio. No está Alex Octavio. Herrera Contreras Adán. No está Herrera Contreras Adán.
Aún así te puse la asistencia. Herrera Contreras Adán no está. Entonces, Lizárraga Talamantes, Álica Sinaí. No se encuentra Álica Sinaí. Okay. Macías López, Misahara Yuset. Presente. Medina Santiago Miguel Ángel. Presente. Mendías Elena Anaí. No está. Mendoza Delgadillo Angélica Sherlin. No está. Profe, Hey, internet. ¿qué pasó? Sherlyn no tiene internet. ¿Nunca ha tenido internet entonces? ¿O apenas ahorita le está fallando? Apenas ahorita le está fallando. Es que no está en su casa. Está en Tepic con su hermano. Bueno, lo voy a justificar. Muñoz Partida Alondra. No está Alondra. Presente. Ok. Presente. Navarro Figueroa Saimar. Presente. Pérez Falcón Noé Alejandro. Presente. Ponce Zamorano Emilio Yuki. Presente. Ramos González Erika Lisbeth. Presente. Rodríguez Zurita Joana Lisbeth. Presente. Sánchez Villela Luis Alejandro. Presente. Torres Tapia Valeria Elizabeth. Presente. Valdés Acosta Juan Manuel. Presente. Valles Arellano Jania Daomi Sinaí. Presente. Vargas Cárdenas Jason Misael. No está Jason Misael. Vergara Flores Miriam Yareli. No está Miriam Yareli. Victoriano Gutiérrez Joana Coral. No está Joana Coral. Villela Zamorano Belén Rubí. Presente. Correcto. Zamorano de la Rosa Ulises Carlomar. Ulises Carlomar no está. Zazueta Arias José Manuel. No está José Manuel Zazueta. Presente, profe, presente. Ok, ya son todos los de la lista. ¿Alguien faltó por ser nombrado? ¿Alguien que no haya sido nombrado? ¿Nadie? Yo, profe. ¿Apellido? Julián. Ávila Inda. Listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien, vamos a empezar. Estoy compartiendo pantalla. Voy a compartirles el examen guía, y para contestárselos. Dice parcial de química 1, enlace químico, unidad 3. Por el 40% del examen, escribe la letra de la opción correcta en cada recuadro a la derecha, decide rápido. Dice, son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos formando moléculas o redes cristalinas. La respuesta es el inciso A, el enlace químico. ¿Sí? El enlace químico. Dice la 2, son las que participan
o los que participan directamente en dicha unión se encuentran en la última capa de energía de los átomos? La respuesta es los electrones de valencia. Inciso C, los electrones de valencia son los que están en la cáscara, digamos, de los átomos, como si los átomos fueran una naranja, y los electrones de valencia están en la cáscara. Son los que están más alejados del núcleo y son los que pueden estar en contacto, digamos, con los otros átomos para poder hacer enlaces. Los electrones de abajo, pues no, están más digamos, enterrados entre los electrones y no pueden estar en contacto con los átomos exteriores de afuera. Entonces, esos últimos electrones de la última capa de energía son los electrones de valencia, los que se van a encargar ya sea de hacer enlace tipo iónico o enlace tipo covalente o enlace metálico. Dice la número 3, de la pregunta anterior es la capacidad de los átomos para atraer a sus propios electrones de valencia o a los electrones de otros para enlazarse. Esa propiedad se llama electronegatividad. Inciso D. Electronegatividad. Es como una persona, haciendo una pequeña analogía, como una persona que es muy amiguera, ¿sí? Muy sociable, su naturaleza es así, y hay otras personas que son más introvertidas, ¿sí? Si dos personas así tienen amistad, ¿sí? Y andan muy unidos, ¿sí? Pues el que es más sociable va a atraer a otras personas porque es una persona más, digamos, popular o más alegre. Podríamos decir que es como un átomo con mayor electronegatividad, que va a jalar átomos circundantes, ¿sí? Porque tiene esa característica, esa fuerza. Dice la número 4, de la pregunta anterior, o sea, de la electronegatividad, Linus Pauling calculó su escala, muy útil para saber si es enlace iónico o covalente. La del hidrógeno es 2.1. Y por acá tenemos una tabla de precisamente las electronegatividades en la escala de Pauling, ¿sí? La electronegatividad en la tabla periódica aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Como pueden ver, la del hidrógeno, si dice aquí, es 2.1. 2.1. Entonces, el francio que está en la esquina inferior izquierda es el menos electronegativo con 0.7. Y el flúor que está en la esquina superior derecha con una electronegatividad de 4 es el más fuerte de los electronegativos. Su escala es de 4. Entonces, la respuesta aquí es nuevamente electronegatividad. Inciso B. Dice la número 5, cuando se unen dos átomos para enlazarse, donde uno se apropia de los electrones de valencia del otro, se trata de un enlace tipo iónico. ¿Sí? Iónico. B. ¿Sí? Iónico. Como una analogía sencilla para que puedan entender, es como un muchacho y una muchacha, ¿no? Donde uno de los dos es una persona muy amorosa, muy dada, muy feliz con la vida, muy alegre, ¿sí? Dada a dar amor, ¿sí? Y la otra persona es una persona introvertida, que digamos también es una persona buena y así, que le hace falta nada más un poco de cariño y entendimiento. Entonces se van a formar precisamente haciendo un buen enlace tipo iónico. En este caso, nuestro amigo sodio, ¿sí? Es una persona muy alegre, es dicharachero, siempre positivo, a pesar de que lo trate mal la vida, siempre está alegre, siempre tiene un corazón, un electrón a quien dar, y está un poquito triste porque no tiene con quién compartir ese electrón. Entonces, por otro lado, nuestra amiga Clora, sí, está muy infeliz con ella misma,
sí, le hace falta un poquito más de sentimiento en su vida para ser feliz. Le hace falta ese electrón, ¿sí? Que tiene de más el sodio. Entonces, cuando se encuentran, la electronegatividad de clora es tal, ¿sí? Que le arrebata ese electrón al sodio, a nuestro amigo sodio. El sodio se ve contento, feliz con eso, porque él es justamente lo que le hace falta, entregar ese electrón. Entonces se lo apropia Clora, Clora se vuelve mucho más estable, mucho más feliz en su Facebook, en su Instagram, lo que ustedes busquen y manden. Y nuestro amigo Sodio también. Entonces se vuelve una relación perfecta, ¿sí? Llamada cloruro de sodio, ¿sí? Les había mencionado por ahí que ambos en estado puro son como el diablo, ¿sí? Son tóxicos, son explosivos, son peligrosos, tanto el cloro como el sodio, en forma pura, pero en forma enlazada, uno con el otro, ¿sí? Se vuelven bastante estables, bastante inocuos, incluso necesarios para la salud del ser humano, en cantidades este, saludables. Entonces, es el enlace tipo iónico. Número 6 dice, dicho enlace se da por la regla general entre elementos de las familias 1, 2 y 3, es decir, los alcalinos, los de la primera columna de la tabla periódica, estos son los alcalinos. Si ven la manita del mouse, ¿verdad? Si lo alcanzan a ver. Esta columna son los elementos metales alcalinos, excepto el hidrógeno. El hidrógeno no es metal, pero el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio sí son metales. Todos estos, los de la familia de los alcalinos, tienen un solo electrón de valencia, que quieren, precisamente les da comezón, les da urticaria y necesitan deshacerse de él. Los de la derecha, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, tienen dos electrones de valencia, ¿sí? En lugar de deshacerse nada más de uno, tienen que deshacerse de un segundo electrón para poder estar más contentos, ¿sí? Estos son los del grupo 1A, los alcalinos, los alcalinoteros son del grupo 2A, y nos brincamos donde está, a la columna donde está el boro y el aluminio. Estos son los metales térreos, y tienen 3 electrones de valencia. 3 electrones de valencia. Estos son los carbonoideos, tienen 4 electrones de valencia. Esos electrones de valencia se dibujan como puntitos alrededor de los átomos, ¿sí? De los símbolos de los elementos. Los nitrogenoideos tienen 5 electrones de valencia. Están el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. Tienen 5 puntitos alrededor, que son sus electrones de valencia. En las llamadas estructuras de Lewis, el grupo del oxígeno se llaman anfígenos, tienen 6 electrones de valencia, donde está el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio y el polonio. Los de la columna, a su vez, los del oxígeno son el grupo 6A, los del nitrógeno 5A, los del carbono 4A, los del boro 3A. Y donde está el flúor son los halógenos, son los del grupo 7A, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Tienen 7 electrones de valencia a su alrededor, 7 puntitos, ¿sí? Y los de la derecha de los halógenos, esta columna que no figura aquí, en esta tablita, tiene los gases nobles, son el grupo 8A, encabezado aquí arriba por el helio, que no tiene 8 electrones de valencia, sino 2, ¿sí? El neón sí tiene 8, el argón, el criptón, el xenón y el radón tienen 8. Bueno, ellos completaron la regla del octeto, tener 8 electrones en su última capa de energía. Sí, es como tienen completado su último nivel, no les falta ningún ladrillo en su edificio, ni les sobra ningún ladrillo. Entonces son, por decirlo así, lo más estables y lo más
equilibrados que pueda haber en la naturaleza, y por eso casi no hacen enlaces químicos, no hacen enlaces químicos a menos que sean obligados bajo condiciones de laboratorio muy especiales. En cambio, toda la demás chusma, digamos, de los átomos, de los elementos de la tabla periódica, los metales buscan ser como los gases nobles, entregando los electrones de valencia en enlaces tipo iónico. Buscan ser como, si le quitamos un electrón al sodio, le quitamos uno, sería como dar un pasito atrás y ser como el neón. Si le quitamos un electrón al potasio, ¿sí? Sería como si fuera el argón. Si le quitamos dos electrones, por ejemplo, al estroncio, sería como si fuera el criptón. ¿Sí? Si al nitrógeno le damos tres electrones, sería como si fuera el neón. Si al azufre le diéramos dos electrones, sería como si fuera el argón. ¿Sí? Si al bromo le damos un electrón, sería como si fuera el criptón. Y es la tendencia cuando los átomos que no son gases nobles hacen enlaces con otros, buscan alcanzar, aunque sea de manera simulada, la configuración electrónica de los gases nobles, del gas noble más próximo. ¿Sí? Del gas noble más próximo. Es como si ustedes admiraran a una persona, a un cantante, a algún artista, a algún científico, etcétera, o algún político, y quisieran ser como ellos, ¿sí? Quisieran vestir como ellos, hacer lo que hacen ellos, ¿sí? Cantar como ellos, escribir poemas como ellos, o lo que ustedes gusten y manden. Es algo similar. Estos son los ideales, ¿sí? Los influencers, digamos, y todos estos, los de la gran mayoría de la tabla, ¿sí? Son los seres, las personas que quieren ser como los influencers, ¿sí? Quieren seguir sus pasos, saber qué están haciendo. Entonces, desde el punto de vista, es buscar la configuración electrónica de estos, ¿sí? De los gases nobles. Entonces, les decía, son de las familias 1, 2 y 3A, es decir, metales alcalinos, alcalinoterrios y terrios, con los elementos de las familias 6A y 7A, los anfígenos y los halógenos. Estamos hablando metales, no metales. Cuando es metal con no metal, por regla general, se entiende que va a ser un enlace tipo iónico. Metal con no metal. Va a ser el inciso A. Inciso A. ¿Sí? Vuelvo a repetir, porque estos, bueno, los del bloque S, junto con la primera columna del bloque P, tienden a ser metales. Y los que están más acá, al extremo un poquito derecho del bloque P, son más no metales, tienen un carácter más no metálico y tienden a arrebatar electrones, mientras que los metales tienden a ceder electrones. Bien, volviendo al examen, dices, número 7, si dicha unión entre dos elementos con esas características resulta con una diferencia de electronegatividades de 1.4, se trata de un enlace covalente. La respuesta es inciso B. ¿Sí? Inciso B, un enlace covalente. Resulta y resalta que si nosotros, voy a tratar de hacer la tablita más grande, si nosotros tenemos dos átomos que están enlazándose, a ver, voy a tratar de hacerla más grande, nada más que no me quiere abrir la página.
les decía, si ustedes buscan enlazar dos átomos y comparan sus electronegatividades, hacen una diferencia de electronegatividades, ¿sí? Y si esa diferencia de electronegatividades es menor a 1.7, estamos hablando de un enlace tipo covalente. Y si esa diferencia resulta ser mayor a 1.7, estamos hablando de un enlace iónico. Bien, ahí se ve un poquito mejor. Entonces, supongamos, por ejemplo, en la molécula del agua, H2O, están enlazados átomos de hidrógeno con átomos de oxígeno. ¿Sí? Átomo de hidrógeno con átomo de oxígeno. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y el oxígeno de 3.5. La diferencia es 1.4. ¿Sí? Es menor a 1.7, entonces el enlace es covalente. En el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio, el cloro tiene 3 y el sodio tiene 0.9. La diferencia es 2.1, es mayor que 1.7, entonces es enlace tipo iónico. Entonces, era la respuesta al inciso B en la número 7. Dice en la número 8, en el enlace iónico los electrones del átomo metálico lo abandonan para formar parte del átomo no metálico. Más en el enlace covalente, ¿qué pasa con los electrones en el enlace covalente? Ya mencionábamos que en el iónico se ceden. El metal le cede sus electrones al no metal, sus electrones de valencia. Pero en el enlace tipo... ¿Se comparten? Así es, los electrones se comparten, porque los dos átomos que están enlazándose, que son de naturaleza no metálica, tienen electronegatividades parecidas. Ni uno es más fuerte que el otro, ni uno es más débil que el otro. Entonces, nadie tiene la fuerza suficiente para arrebatarle los electrones al otro. ¿Sí? Están en un equilibrio, están como jugando vencidas, a ver quién se apropia de los electrones. Pero ese juego de vencidas nunca acaba y terminan compartiendo los electrones de valencia. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del agua, los hidrógenos tienen un solo electrón, el oxígeno tiene 6 electrones. Entonces, de acuerdo a la regla del octeto, el oxígeno está a 2 pasitos de ser como el neón. ¿Sí? Entonces, busca que le presten esos electrones, mientras que el hidrógeno también busca que le presten un solo electroncito. Al momento de que se juntan un hidrógeno con un oxígeno, el hidrógeno le presta un electrón, pero a su vez el oxígeno también le va a prestar otro electrón al hidrógeno. El oxígeno va a requerir de un segundo hidrógeno para poder alcanzar el octeto. Y a su vez le va a prestar también un hidrógeno al segundo hidrógeno, un electrón, perdón, al segundo hidrógeno, para poder alcanzar dicho hidrógeno sus dos, su regla de los dos para ser como el helio. El caso es que es un trato que resulta beneficioso para todos. Se simboliza ello con lo que se conoce como la estructura de Lewis. Si por ejemplo tenemos los hidrógenos, tenemos la H con un solo puntito o una sola crucecita o una sola bolita que es su electrón de valencia. En el caso del agua son dos hidrógenos los que se ocupan. Entonces ocupamos dibujar un segundo hidrógeno. En el oxígeno
Son 6 electrones de valencia. 1, se los podemos dibujar como sea. 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si tú buscas combinarlos como si fueran piezas de rompecabezas, ¿sí? Aquí se le conecta, por decirlo así, un hidrógeno a la izquierda. Y acá otro puede conectársele abajo, a la derecha o arriba. Esto es, debe ser bonito. Las bolitas y las crucecitas se usan más que nada para diferenciar de quién son los electrones. En este caso las 6 bolitas son del oxígeno. Entonces esto sería una estructura de Lewis del agua. ¿Sí? Observen cómo es que el oxígeno alcanza su octeto. Ahí están sus 8 electrones encerrados. Y el hidrógeno alcanza sus 2 electrones también. Enlace covalente. Dice, entonces esta era la número 8. Se comparten, como dijo su compañero, inciso D. Dice la 9, es un ejemplo de compuesto iónico. El cloruro de sodio, la cafeína, el ácido clorhídrico, la sacarosa o el agua. La respuesta viene siendo el cloruro de sodio, porque estamos hablando de no metal, que es el cloro, y metal, que es el sodio. Metal con no metal, por regla general, es iónico. Inciso A. Dice la 10, no es un buen conductor de la electricidad o electrolito. Resulta que los compuestos tipo iónico generalmente actúan como buenos conductores de la electricidad disueltos en agua o en estado líquido, en estado acuoso. Entonces, desde el punto de vista de la práctica en el laboratorio, esto en la escuela lo habríamos hecho, nos habríamos puesto a conducir la electricidad a través de distintas sustancias. El agua con ácido sulfúrico sí conduce la electricidad. El agua destilada es mala conductora de la electricidad. No tiene sales, no tiene iones. ¿Sí? Los hidrógenos y los oxígenos están ocupados, no pueden cargar precisamente corriente eléctrica. La orina, ¿sí? El pipí, es buen conductor de la electricidad. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros riñones, bueno, ahí estamos excretando sustancias tipo iónicas, como la sal, cloruro de sodio, iones, que tienen carga eléctrica positiva y negativa, y ellos sí pueden transportar la corriente eléctrica. El clorálex, ¿sí? Es hipoclorito de sodio, también es una sustancia que está disuelta, tipo iónica. Entonces, dice que no es un buen conductor de la electricidad el agua destilada. Inciso B. Debí haber grabado cuando hice la práctica aquella, haber grabado para habérselas publicado la práctica. Dice la 11, la sal al disociarse en agua se separan iones sodio más 1, Na más 1 y cloro Cl menos 1. El positivo de ellos se llama catión. ¿Sí? Se llama catión. D. ¿Sí? Se llama catión. Y el de carga negativa se llama anión. ¿Sí? Dice la 12, el ion positivo en los electrolitos es el que sirve como medio para la conductividad eléctrica. Es el inciso C. ¿Sí? Cuando ustedes ponen sal en agua, ¿sí?
La sal, NaCl, está pegadita, el cloro y el sodio están unidos, pero al momento de que entran en contacto con el agua que es una molécula polar, ¿sí? Se dice que es una molécula polar, tiene un lado con menos electrones y un lado con más electrones. Entonces, imagínense ustedes la molécula del agua como una cabeza de Mickey Mouse. Sí conocen Mickey Mouse, ¿no? Las dos orejitas son los hidrógenos y la cabeza, la bola de la cabeza de Mickey Mouse es el oxígeno. Entonces los hidrógenos, ¿sí? Tienen distinto tamaño y tienen distinta concentración de electrones. Nada más tienen por ahí pues 2 electrones, ¿no? Los que están haciendo el enlace. En cambio el oxígeno tiene un tamaño diferente y tiene electrones, una cantidad mayor de electrones orbitando al oxígeno. Entonces, esto hace que las densidades de electrones en la molécula sean distintas. Las orejitas van a ser más positivas y la cabeza de Mickey Mouse va a ser más negativa, ¿sí? Entonces, eso hace que sea una molécula polar el agua. Las cabecitas que son negativas buscan al sodio, que es positivo, ¿sí? Del cloruro de sodio, y lo logran separar de su enlace iónico momentáneamente. Mientras que las orejitas, que son negativas, perdón, positivas, atraen a los cloros, ¿sí? Se pegan a los cloros. Y es así que logran hacer un proceso de disolución, logran separar momentáneamente la sal. El agua separa la sal en iones, ¿sí? Y esos iones, especialmente el positivo, puede cargar puede conducir la corriente eléctrica. Dice la número 13. Es el gas que se desprende del cátodo. Aquí voy a hacer una corrección. Dice, el gas que se desprende del polo positivo. Vamos a borrar cátodo para no confundirlos con los nombres. Mejor llamémoslo electrodo positivo o electrodo negativo porque nos podemos confundir. Dice, es el gas que se desprende del polo positivo de la batería cuando tenemos la electrólisis del agua. ¿Sí? Es el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno. Inciso B. Si ustedes quieren hacer ese experimento, ustedes no está muy complicado. En un recipiente de plástico, como un topper de plástico, nada más cosa de que le hagan unos agujeritos por ahí al topper, pasen unos clavitos que pueden ser, por ejemplo, de esos de concreto, de esos clavos de concreto, de los que tienen son muy duros, tienen mucho carbono y son muy resistentes para ser clavados en el concreto y no se tienden a oxidar muy fácilmente. Entonces esos clavitos les pueden servir mucho. Van a requerir una batería de esas de 9 voltios de las cuadraditas, un par de cables, un par de tubos de ensayo, pero en lugar de tubos de ensayo pueden usar ustedes un par de vasos de vidrio y de los normales para beber agua en nuestra casa. Y eh, como electrolito, para que el agua pueda conducir la corriente eléctrica, pueden usar bicarbonato de sodio, ¿sí? Ese experimento viene ahí en los videos que les puse en el Classroom. Si a alguien le interesa hacer ese experimento y lo hace de manera exitosa, le puedo poner hasta 2 puntos, ¿sí? 2 puntos extra. Es para el que guste en el periodo lo que dura el semestre, lo que tenemos de resto del semestre. Dice la número 14, la regla del octeto y la regla de los dos dicen que los átomos de los bloques S y P, acuérdense que los átomos del bloque S y P, los del bloque S, son estos. Ay, no alcanzan a ver
amarillo. Esos. ¿Sí? Y los del bloque P son estos. ¿Sí? Entonces, los del bloque S y los del bloque P buscan ser como los gases nobles, o la estabilidad del gas noble más próximo. Es el inciso B. Dice la 15. Es un elemento de la familia de los metales alcalinos con un solo electrón de valencia. ¿Sí? Tenemos en la primera columna de la tabla periódica estos. ¿Sí? Pues tenemos al hidrógeno y también tenemos al rubidio. Aquí hay dos respuestas correctas. El manganeso es del bloque D, el fósforo es del bloque P, el flúor es un halógeno, el calcio es un metal alcalino térreo, el neón es un gas noble. Dice la 16, es un elemento de la familia de los alcalinotérreos con 2 electrones de valencia. ¿Sí? Los de la derecha del bloque que acabo de la columna que mencioné hace ratito. El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario. Está el magnesio y también está el calcio. Entonces, B y también E. El litio es un metal alcalino, el fósforo está en el bloque P, junto con el nitrógeno, tiene 5 electrones de valencia, el cloro tiene 7, el argón tiene 8. Ahorita que me acuerdo, ahorita que veo el argón acá no tiene número de la escala Pauling de electronegatividad. No tienen cero, como quien dice, porque pues no hacen enlaces químicos. Dice la 17, elemento de la familia de los metales térreos con 3 electrones de valencia. La respuesta, el aluminio. Acá está. El aluminio, el boro, el gario, el indio o el talio. Dice la 18, es un elemento de la familia de los carbonoideos con 4 electrones de valencia. Está el silicio, inciso A. Donde está el carbono. Está el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Dice la 19, es un elemento de la familia de los nitrogenoideos con 5 electrones de valencia. El fósforo, inciso C. Dice la 20, es un elemento de la familia de los anfígenos con 6 electrones de valencia. El oxígeno, inciso D. Es un elemento de la familia de los halógenos con 7 electrones de valencia. Tenemos al bromo, inciso A. Dice la 22, es un elemento de la familia de los gases nobles o inertes con 8 electrones de valencia. Están 2, el neón y el xenón. Inciso C, inciso D. Dice la 30, no es un elemento representativo, es un metal de transición que se encuentra en el bloque D. ¿Sí? Están 2, el cobre y el níquel. Inciso B, inciso E. No pertenece a la habitación. Hay que usar el correo electrónico institucional, por favor. ¿Sí? Todos ya deben de tener correo institucional, ese es el que tienen que usar, el que tienen que poner en los exámenes. Vuelvo a repetir, hay que usar el correo institucional. ¿Sí? Bien, dice la 24. Oh, estaba en esta, en la 23.
Si voy a la tabla periódica, la panza, esta panza de los elementos de la tabla, es el bloque D. Y ya se los he mencionado con anterioridad. Son los del bloque S. Estos son bloque S. Estos son bloque P. Estos son bloque D. Y los elementos que se dibujan abajo, los cuadros que están abajo, son los del bloque F. Y estos son bloque F. Los elementos de transición interna son los del bloque D. Perdón, los metales pesados o elementos de transición son los del bloque D. Los metales de tierras raras o elementos de transición interna son los del bloque F. Los elementos representativos son los del bloque S junto con los del bloque P. ¿Sí? La 24 dice, es un elemento de transición interna, bloque F, tierras raras. Sí, es de los que están hasta abajo. Son el lantano, inciso I. Los demás, el hidrógeno es del bloque S, el litio del bloque S, el potasio del bloque S, el hierro del bloque D, el zinc también, el S del P, el plomo del P, el criptón del P. Dice la 25, la molécula de agua tiene un par de electrones libres no enlazantes y su forma geométrica es lineal. Esto es falso. Es falso. La molécula de agua, ¿sí? La molécula de agua es angular. Como si fuera un codito. Ahorita les voy a dibujar la molécula de agua. Aquí está nuestra molécula de agua en la estructura de Lewis, de puntos de Lewis. ¿Sí? Si pueden ustedes observar, tiene dos enlaces covalentes con los hidrógenos, uno con este y otro con el de abajo. Pero si ustedes logran apreciar también, tiene dos electrones, dos pares de electrones no enlazantes, este y este. ¿Sí? Ese par de electrones no enlazantes, esos dos pares de electrones no enlazantes, son una nubosidad electrónica que tiene una densidad importante y empuja a los hidrógenos, empuja a los átomos de hidrógeno, de manera de que no se estén en una línea recta, los tres. ¿Sí? No están en una línea recta los tres. Es como si fuera una especie de imán que logra rechazar a esos hidrógenos. Entonces, en lugar de estar sobre una línea recta los tres átomos, forman un acodamiento, formando precisamente la cabeza de Mickey Mouse. Algo así. ¿Sí? Es debido a este par de electrones no enlazantes. Si nosotros consideráramos el par de electrones no enlazantes, se dibuja en los libros así, como un par de antenitas. Algo parecido a esto. Y donde los extremos de hidrógeno y los pares de electrones no enlazantes forman una figura tetraédrica. ¿Sí? Un tetraedro es como una pirámide, pero en lugar de ser una base de 4 lados, es una base de 3 lados. ¿Sí? Es como
una pirámide. Entonces, si tomamos en cuenta los pares de electrones no enlazantes, es un tetraedro, pero si no los consideramos, si nada más consideramos los átomos, es una molécula angular. Bien, entonces, la molécula de gas, la 25. La molécula de agua tiene un par de electrones libres no enlazantes y su forma geométrica es lineal. Eso es falso, inciso B. Dice la 26. La molécula de gas hidrógeno es un ejemplo de ¿sí? Enlace covalente no polar. Es el inciso A. Cuando se enlazan dos átomos no metálicos que tienen una electronegatividad similar o igual o son igual de electronegatividad, ningún átomo, digamos, tiene una densidad electrónica mayor que el otro, la molécula va a ser no polar. Ni un lado va a estar con más electrones o con menos electrones. Entonces, está en equilibrio electromagnético, digamos. Y no va a tener un lado positivo o negativo como si fuera una batería. Carlos Espíndola. ¿Quién es Carlos Espíndola? No pertenece a Universidad Autónoma de Nayarit. No tenemos ningún Espíndola. No, no hay ningún Espíndola en el grupo. A ver, hay dos compañeros. Que no están usando cuenta institucional. ¿Están apuntados en el grupo? A ver, ¿quiénes son? Que saquen al Alberto. Mire lo que dice. Soy Alberto. ¿Quién? Si pudiera decir sus apellidos. Profe, son de esta clase y usted ni lo saca. Y es cierto, profe, dice que no es. ¿Qué dice? Es que el profe es muy gordo para hacerlo. Que es moderador de un grupo aproximadamente. Para mí que al profe le gusta comer pene porque no lo saca. Sí, profe. Morro, no te tejeroso, ¿qué traes pues? Parece marrano ese pene. ¿Ese qué, profe? Sáquelo. ¿Comparten el link con otras personas? Ya, profe. Profe, usted parece que vende las gorditas así, pinche panzonzote. ¡Ey, morro! ¡Salte! ¿Qué onda contigo? ¿Quién comparte los links con otros? No compartan los links con otros. Profe, ese nunca se había metido. No, nunca se habían metido esos vatos. Sí. Lo que pasa es que siempre nos dicen... Roberto Escalante. Hay compañeros que meten después, ¿sí? Y pues muchos de ustedes... Dice que han usado... el Roberto Escalante el link así. Es el problema. Sí. Pero bueno, vamos a proseguir. No entiendo por qué comparten los links. Dice la 27, corresponde a una molécula lineal. ¿Sí? El dióxido de carbono, inciso C. Estábamos... Si tenemos el carbono, es carbonoideo. Tiene 4 electrones de valencia.
Y se pueden dibujar así, o dos de un lado y dos del otro, como gusten. Y si tenemos el oxígeno, tiene 6 electrones de valencia. Ya se los he dibujado con anterioridad. Ahí está. Entonces los electrones se pueden, acuérdense que buscan el octeto, los átomos. El carbono puede orientar sus electrones de valencia de esta manera. El oxígeno de esta manera. Listo. Entonces fíjense cómo es que logran alcanzar el octeto. El carbono, haciendo enlaces dobles, ¿sí? Logra el octeto, y el oxígeno también logra los octetos. ¿Sí? Haciendo enlaces covalentes dobles. Así. Se pone una doble rayita. Ahí está. Y los tres átomos, los dos oxígenos y el carbono están alineados, están en una línea recta, porque resulta que el átomo de carbono no tiene electrones no enlazantes, como en el caso del agua, ¿sí? No hace ese acodamiento, ¿sí? Ese ángulo. Entonces los tres están en una sola línea recta. ¿Sí? Es la molécula de dióxido de carbono. ¿Qué me dicen acá? Bien, no hay nada. Ya para no agregar a nadie entonces que no sea institucional. Dice la 28, un tetraedro corresponde a la forma geométrica del metano, CH4, inciso D. ¿Sí? El metano, CH4, tenemos el carbono, 4 hidrógenos, CH4. Y va a ser así. Se conecta un hidrógeno por un lado, otro por otro, a la izquierda, a la derecha, y uno arriba y otro abajo. Así. La molécula también se puede dibujar con rayitas. Las rayitas representan el enlace covalente sencillo. Con rayitas. Ahí está. Dice, una persona quiere unirse a esta reunión. César Octavio Callejas. Ahí está. Entonces, como pueden observar ustedes en este dibujo, ¿sí? Los átomos de hidrógeno estarían en un plano, estarían planchados sobre la libreta o sobre el pizarrón, pero resulta que esto en la realidad no es así. En la realidad están dispuestos en una orientación tridimensional, no están sobre un plano, están en forma tridimensional. Los átomos de hidrógeno van a tener cargas similares, cargas electromagnéticas similares, ¿sí? Entonces, las cargas que son similares buscan estar alejadas de las demás, ¿sí? La orientación geométrica, adecuada es
La orientación adecuada es la de un tetraedro, el tetraedro que les mencionaba hace un rato. Tenemos nosotros el carbono, así, una rayita hacia arriba, con un hidrógeno. Una rayita así como una espina gruesa, y que representa también un enlace covalente, pero este enlace está por delante del pizarrón o por delante de la libreta, ¿sí? Para que nos demos una idea tridimensional de la estructura. Y otro par de electrones que están, perdón, otros enlaces, otro átomo que está por detrás del pizarrón. Y para simbolizar esas rayitas de enlace covalente, se utiliza líneas punteadas. Está para simbolizar, repito, que está por detrás del pizarrón o de la libreta. Las líneas sencillas indican que están sobre el pizarrón. Y es para darnos, repito, una idea de la molécula, de su estructura tridimensional. Seguramente muchos han jugado juegos de video y saben lo que es las gráficas de tridimensionales, las gráficas de los videojuegos que son en 3D. Entonces aquí es algo parecido. Las esquinas del hidrógeno están en las esquinas de un tetraedro. ¿Sí? Y les repito, un tetraedro es como una pirámide de una base triangular. Y el carbono está en el centro de la pirámide. Y es como esos jugos Boing que no sé si llegaron ustedes a conocer. Sebastián Nanuc. Entonces, no compartan sus links, muchachos. Volviendo a al examen. Dice la 29. Una forma molecular plana corresponde al cloruro de aluminio. Inciso B. Resulta de que el aluminio tiene 3 electrones de valencia. El aluminio tiene 3 electrones de valencia. Y cuando se conecta con 3 cloros, los cloros tienen 7. Bueno, disculpen por la calidad de los dibujos. Esta es la estructura de Lewis del cloruro de aluminio. Como pueden ustedes observar, el aluminio tiene sus 3 electrones de valencia en enlace. Entonces, y también a su vez los cloros, los 3 están en condiciones simétricas, muy similares. No hay nadie que sea de mayor tamaño que los demás, o que tenga menos electrones que los demás, o más electrones. Entonces, estos 3 cloros van a estar sobre un plano, van a estar planchados sobre la libreta junto con el aluminio. No están en forma tridimensional, como en el caso del metano. Esta es una estructura trigonal plana. Es como una Y, pues, donde en las esquinas aquí están los cloros de la Y, y en el centro está el aluminio. Es una estructura que se conoce como trigonal plana. Dice la 30, su forma geométrica parece una pirámide o un tripie. ¿Sí? La respuesta correcta viene siendo
Aquí está, es el amoníaco, inciso A. La estructura del amoníaco incluso la podemos ver en la portada del libro. Aquí está. Esa imagen, ¿sí? de las esferitas de unicel, ¿sí? Y los palitos, es del amoníaco. El átomo rojo representa al nitrógeno y los 3 átomos azules o las 3 bolitas azules representan al hidrógeno. Como pueden ver, no están sobre un plano los 4. Están los hidrógenos sobre el plano, pero el nitrógeno está por encima. Hace como un tripié, ¿sí? Debido a que el nitrógeno tiene un par de electrones que van a ser no enlazantes. Y el nitrógeno tiene 5 electrones, no 5 electrones de valencia. ¿Sí? Entonces se conectan 3 hidrógenos, uno a la derecha, otro a la izquierda y otro abajo. Y quedan este par de electrones no enlazantes, ¿sí? Empujando a los hidrógenos hacia abajo. Por eso es que tiene esa forma. Por eso es que avienta los hidrógenos hacia abajo y no están sobre un plano los 4. Dice lo siguiente. 31. El enlace entre el carbono y el oxígeno, el dióxido de carbono, es el tipo covalente doble. Ya se los expliqué hace un rato. Buscan los arreglos de manera de que puedan alcanzar la regla del octeto. Dice la 32. Los electrones deslocalizados son del enlace tipo metálico. Inciso C. Inciso C. Dice la 33. La energía de ionización es la menor energía que se requiere para retirar un electrón del átomo convirtiéndolo en un ion. Eso es cierto. Inciso A. Dice la 34. Es atracción o repulsión sin carga neta que sufren las moléculas entre sí. ¿Sí? Son enlaces intermoleculares. En los enlaces intermoleculares no hay compartición de electrones. No hay compartición de electrones ni cedencia de electrones, ¿sí? Solamente son cargas electrostáticas, digamos, o electromagnéticas ahí que se atraen, es todo, pero no intercambian electrones. Dice la 35, es la sustancia química más abundante en la Tierra, capaz de formar puentes de hidrógeno. La respuesta es el agua, inciso C. Dice la 36, dicho puente es la atracción entre un átomo electronegativo de una molécula con un átomo de hidrógeno de otra. ¿Sí? Es el puente de hidrógeno, eso es cierto. ¿Sí? Ese es inciso A. Hagan de cuenta, muchachos, que una molécula de agua, una cabeza de Mickey Mouse, se puede ver rodeada de otras 4 moléculas de agua, otras cabezas de Mickey Mouse. Entonces les había mencionado que las orejitas son positivas y se van a atraer a las cabezas de otras moléculas de agua que estén ahí alrededor. Mientras que la cabeza, nuestra cabeza de Mickey Mouse principal, nuestra molécula principal se va a atraer a otras 2 moléculas de agua vecinas que estén por ahí, pero orientándose hacia las cabecitas, perdón, hacia las orejas. Unknown controllers, no pertenece a universidad. Entonces, ya me lo terminamos. Dice la 37, las fuerzas intermoleculares no nos permiten explicar en parte las propiedades físicas de las sustancias. Eso es falso, porque resulta que sí lo hacen. Dice la 38, la nanotecnología manipula la materia desde las estructuras atómicas y moleculares. Es la ciencia del futuro. Eso es cierto. Resulta, muchachos, que nosotros, desde el punto de vista de la química, solamente podemos manipular la materia con reacciones químicas, ¿sí?
haciéndolas reaccionar unos con otros para obtener los productos que nosotros pudiéramos desear. Pero la nanotecnología va más allá. En la química nosotros es como si tuviéramos los dedos del tamaño de los pies de un elefante, o sea, no podemos nosotros teclear en una computadora, no podemos manipular un celular porque nuestros dedos son demasiado gordos, ¿sí? Es algo parecido con la química. Las reacciones químicas para poder manipular la materia pues son muy limitadas en muchos aspectos, y la nanotecnología agarra los átomos, hagan de cuenta, como si fueran piezas de Lego, y los hace juntarse con otros sin reacciones químicas, sin un proceso de reacciones químicas. Y así puede formar nanoestructuras, estructuras o moléculas, digamos, que no se darían fácilmente con reacciones químicas. Y esas nanoestructuras o nanomoléculas o eh, piezas pequeñísimas de átomos o de moléculas, ¿sí? Tienen propiedades especiales. Se pueden hacer catalizadores con ellos o se pueden hacer nuevos materiales que conduzcan bien la electricidad o que no lo hagan o que sean súper resistentes. Son la tecnología del futuro, que se unen a una determinada proteína para poder acabar con el cáncer, etcétera. Hay muchas cuestiones ahí que se manejan con la nanotecnología. Dice la 39, una de las posibilidades futuristas sería usar nanosondas inyectables para combatir el cáncer. ¿Sí? Eso es cierto. Inciso A. Dice la 40, los fulerenos son las moléculas más grandes hasta el momento halladas por el hombre en el universo. Eso es cierto. Inciso A. Los fulerenos son átomos de carbono, son puros átomos de carbono enlazados entre ellos. ¿Sí? El carbono, quito esto de aquí. El carbono tiene 4 electrones de valencia, ya lo habíamos mencionado, pero puede enlazarse con puros átomos de carbono. Por ejemplo, en el diamante, si se enlaza con otro, forman una estructura también tetraédrica. En el diamante, si su estructura es plana, formando hexágono, se llama grafeno. ¿Sí? Y si este grafeno es como una red, se pliega haciendo como un cilindro o como un rollo, y sería nanotubos de grafeno. O si se pliega de manera que haga como una especie de balón de fútbol, ¿sí? Sería un fulereno. Esos fulerenos como balones de fútbol, pero hechos de puro carbono, ¿sí? Fueron hallados en el espacio exterior, ¿sí? Y tienen propiedades muy especiales, tanto físicas como químicas. Dice, desarrolla la del ácido clorhídrico. La estructura de Lewis del ácido clorhídrico sería así. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, el cloro tiene 7. Esa sería la estructura de Lewis del ácido clorhídrico. Luego de la del metano ya se las dibujé. La del metano es esta. Esta es la del metano. La del agua ya se las dibujé también. Es esta de acá. La del amoníaco también ya se las dibujé. Es esta de por acá. Esta es la del amoníaco. La del dióxido de carbono también es esta. Y dice, ¿por qué se llama
gases nobles a los elementos del grupo 8A. Se les llama gases nobles porque, como la realeza en la antigüedad, los reyes, los príncipes, todos esos, los que eran nobles, solamente se casaban entre ellos, ¿sí? Se casaban entre ellos, entre puros familiares. De hecho, los reyes de España lograron tener la cara muy alargada, tipo ahí medio extraño, precisamente porque durante muchos siglos estuvieron casándose con familiares. Entonces, pensaban que los gases nobles solamente iban a hacer enlaces entre ellos mismos. El neón, el criptón, el xenón, el helio, etcétera, ¿no? Pero no. Resulta que no hacen enlaces ni siquiera entre ellos. Tienen 8 electrones de valencia, o en el caso del hidrógeno 2, y están en equilibrio y no hacen enlaces químicos, ¿sí? Por eso se les llama gases nobles o inertes a los elementos del grupo 8A. ¿Sí? Y pues con esto se termina. Miren, acá está lo de las moléculas de agua que les decía. Las cabecitas se orientan a las orejitas. ¿Sí? Y no vayan ustedes a alinear en puente de hidrógeno orejitas con orejitas, porque las orejitas son de cargas iguales y se van a repeler. Dice, son norteños, entonces, PRF. Pues, ¿sabe qué habrá pasado con esos que se metieron a la conversación, a la clase? Alguno de ustedes debió de compartir el link de Classroom, y pues así se comparte el link y logran entrar personas indeseables. La guía ya la contesté. ¿Tienen alguna observación, algún comentario? Yo no, tenía unas dudas con unas preguntas, pero ya. Correcto. Igual yo, nomás era ahí, las volví a repasar y ya la entendí. Muy bien. ¿Alguien más que desee participar, mencionar algo respecto a lo que expliqué? Ustedes disculpen, es muy rápido todo esto. Lo de la emergencia sanitaria, pues así nos está orillando a hacer las cosas. Les repito de que tienen que estar generando evidencia en su libreta. Vale más la libreta que los exámenes, pero aún así los exámenes, si ustedes se están dando cuenta, los están orillando a que estudien más, a que trabajen más. Incluso a mí nadie me garantiza que ustedes a la hora de que están haciendo sus exámenes están viendo libreta. O sea, eso les sirve a ustedes para estar estudiando más a la hora de hacer sus evaluaciones, su examen, pues también es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, hay que verlo por el lado amable y hay que echarle ganas. ¿Sí? La intención de nosotros no es reprobarlos, al contrario, es ayudarlos todo lo que se pueda, ¿verdad? Porque así está la situación. Ojalá ya se encuentre próximamente la vacuna y podamos regresar a nuestras clases presenciales. En lo personal, yo una vez que volvamos a las clases presenciales, el Classroom no lo voy a abandonar, voy a trabajar de manera coordinada, Classroom y clases presenciales. ¿Sí? Entonces, ¿no tienen algún comentario, alguna duda de naturaleza académica de nosotros? Y les pido no compartan los links, ¿sí? Métanse al Classroom nada más y ahí le dan clic para que puedan entrar a la videollamada. No anden compartiendo el link de Meet por WhatsApp, porque ahí es donde los captan y logran entrar. Entonces, ¿no hay preguntas, comentarios? Hay que leer mucho y ver los videos. Adelante, ¿nadie quiere decir nada? Al parecer ya no tengo dudas. Ok. Yo tampoco. Entonces, nos vemos aquí en 8 días, si Dios quiere, para hacer el examen. ¿El martes, profe? Vale. Buen día, profe. Muy bien, maestro. Que tengan un buen día. Nos estamos viendo. Igualmente, profe. Igualmente. Igualmente. Buen día. Adiós. Chao.
Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos. Cuídense mucho. Si Cuídese y no se preocupe. casco. Dejo de grabar. Dejo de presentar.